Buenas tardes a todos y todas. Es un placer compartir con todos vosotros esta tarde el webinar titulado Discapacidad e Incapacidad, conceptos generales y diferencias, que será impartido por don Lorenzo Pérez, abogado y presidente de Fidelitis. Como bien sabéis, los más veteranos y los nuevos socios que se han ido incorporando hace ya tiempo que Fidelitis colabora con la asociación, con ANSET. Uno de los retos que tuvimos cuando empezamos como junta fue poder dar apoyo e información básica legal a todo aquel que contactase con este grupo de trabajo. Lo hemos intentado, pero si bien es cierto que dependiendo de las circunstancias, comunidad autónoma, sintomatología y demás, es complicado saber de todo. Así que siempre os acabamos derivando o poniendo en contacto con Fidelitis. Fidelitis, ahora nos lo explicará Lorenzo también, nos va a explicar un poco el convenio que tenemos con ellos, porque si bien es cierto que tenemos una parte que sería la de la laboral o de incapacidad en el INS y demás, tiene otros servicios. Espero que la charla de hoy sea interesante, ya que es la primera de tres en las que vamos a intentar desgranar todas aquellas preguntas que todos nos hacemos y muchas veces no sabemos por dónde empezar. Muchas veces nos preguntáis si es mejor empezar por la incapacidad o por la discapacidad. Si tengo discapacidad, puedo pretender la incapacidad. A ver, son distintas cosas que dependiendo de la situación de cada uno no sabemos por dónde empezar. Las preguntas que me habéis ido haciendo por privado se las he trasladado a Lorenzo e imagino que las intentará incorporar a lo largo de su ponencia de hoy o en las posteriores, ya que esta es la primera de tres. Durante la intervención, porfa, todos los micros apagados y las cámaras. Así que nada, sin más dilación, Lorenzo, vamos a ver si podemos empezar ahora. Gracias. Pues gracias a vosotros. Y voy a proyectar o compartir una presentación para que sigamos todos el hilo de la charla, ¿no? ¿Se ve bien? Sí, creo que sí, ¿no? Sí, sí, perfectamente. Vale. Bueno, pues antes de empezar todas estas charlas, a mí me gusta partir del momento en el que nos encontramos para que todos sepamos pues, de qué situación partimos, ¿no? En general, por parte de los pacientes nos encontramos con que hay un desconocimiento generalizado de la jurisprudencia. La jurisprudencia es cómo se interpreta en cada momento la, la ley, las leyes. Se hace a través de las sentencias que emanan de los tribunales superiores, sobre todo del Supremo, y son muy poco accesibles para el público en general. Son muy poco accesibles para los abogados, imaginaos para un ciudadano de a pie, con lo cual hay muchas veces que, aunque la ley esté disponible en Internet o en el BOE, etcétera, la jurisprudencia reinterpreta esa ley y eso nos lo perdemos, porque hay veces que lo que se interpretaba en la ley hace 10 años ha cambiado no radicalmente, pero sí sustancialmente. Y por lo tanto, un derecho que pretendíamos en aquel entonces no era viable, pero actualmente sí lo es en base a esta nueva jurisprudencia. Por eso es muy importante conocerlo. Y luego hay un desconocimiento generalizado también de los procedimientos, sobre todo los que tienen que ver con la administración, que están diseñados para, digamos, no ser muy claros y no ser muy directos. Podríamos decir hasta para entorpecer el acceso a los derechos, pero bueno, vamos a ser un poco eh, menos Bueno, incisivos. Y lo que sí que es cierto es que son procedimientos que podrían ser más sencillos y además cuando preguntamos en la administración tampoco nos suelen guiar por el método o la situación más directa para obtener el derecho que pretendemos, con lo cual los procedimientos siempre están actualmente por lo menos diseñados para, eh, digamos que no exijamos el cumplimiento de muchos de ellos que se traducen sobre todo, los que se traducen sobre todo a nivel económico.
Por parte de la administración hay un discurso generalizado de que no hay recursos. Obviamente lo que no hay es una distribución correcta de los recursos. Hay recursos que vemos que de repente aparecen para cosas mucho menos importantes que los aspectos sociales y que sin embargo pues aparecen, ¿no? Continuamente vemos presupuestos para temas mucho menos importantes. Eh, lo mismo que le pasa a los ciudadanos, le pasa a los funcionarios. Desconocen la jurisprudencia, con lo cual muchas veces les preguntamos por un determinado derecho y con suerte no saben contestar con la ley, pero no conocen cómo es la jurisprudencia del caso concreto que le estamos comentando. No es por su culpa, es porque no les han dado la formación adecuada. No tienen por qué tener estos conocimientos jurídicos ni estar actualizados. Por lo tanto, nos van a dar respuestas muchas veces erróneas que nos pueden confundir, no por mala fe, sino por mero desconocimiento. Y luego en muchos temas, muchos aspectos, como por ejemplo la adaptación del puesto de trabajo, hay una legislación que ha avanzado muchísimo, sobre todo en los últimos años, desde el 19 a esta parte, eh, pero que es muy buena aplicada a los empleados de grandes empresas. El problema es que el 99% del tejido empresarial español está compuesto por pymes, micropymes y autónomos, con lo cual es de difícil aplicación. En los medios de comunicación lo que vemos es lo que nosotros denominamos infoxicación. ¿Y qué es esto? Pues una cantidad ingente de información sobre todos los temas que podamos buscar. Me refiero a temas jurídicos, obviamente, pero una información que en su mayoría o en una parte muy importante es muy tóxica. ¿Por qué? Porque es una información que o está sesgada o está incompleta o directamente es errónea, con lo cual nos va a hacer partir de premisas falsas para tomar decisiones, lo cual nos va a hacer equivocarnos muchas veces. Y luego hay una presión mediática por esa supuesta falta de recursos de la administración que cala en todos los estamentos de la sociedad, incluidos los funcionarios y, por supuesto, incluidos los funcionarios de justicia, los jueces, que muchas veces, aunque sea de forma inconsciente, si no tienen muy claro si nos corresponde un determinado derecho, pues inclina la balanza hacia el no por esa presión mediática. No hay dinero, no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero para pagar las pensiones, para prestaciones sociales, etcétera. Y ya os digo que de forma inconsciente a veces inclinan la balanza hacia el no por esa presión. En los abogados ocurre algo que yo creo que no ocurre en ninguna profesión y es que existe una falta de asesoramiento especializado muy, muy grave desde mi punto de vista. Eh, ocurre algo y pongo siempre el mismo ejemplo, que es que, por ejemplo, cuando tenemos un cáncer, no vamos a que nos trate ni el oncólogo, o sea, perdón, ni el traumatólogo, ni el médico de cabecera. Vamos a que nos trate el oncólogo, ¿no? Bueno, pues en los abogados acudimos a que nos lleve un caso, por ejemplo, de incapacidad permanente, al abogado que nos ha llevado al divorcio, o al abogado que nos lleva las cuentas de la empresa, o a mi primo que es abogado generalista y lleva de todo un poco. Bueno, pues esa falta de especialización hace que se pierdan detalles que, sobre todo en materias relacionadas con la administración, muchas veces, la mayor parte de las veces, son la diferencia entre obtener o no nuestros derechos. Y luego, pues una práctica habitual en la profesión que son los cobros por adelantado. Antes casi de darnos los buenos días, pues nos piden unas provisiones de fondos que sin garantías de éxito, pues a veces nos retrae a la hora de seguir adelante con un procedimiento, ¿no? Estos son, en definitiva, las dos barreras más importantes que tienen los ciudadanos a la hora de acceder a sus derechos. Una falta de información especializada y cobros por adelantado sin garantías de éxito. Como veremos luego, nuestro acuerdo con la asociación pues elimina estas dos barreras. Y nos vamos a meter ya en materia. Yo voy a hablar de lo que hemos dicho, de un poco los conceptos básicos para que los tengáis fijados, aunque de todo lo que voy a decir hay 200.000 matices que luego
para cada caso hay que hacer un traje a medida. Entonces, bueno, por lo menos para que no suene a chino o no confundamos términos, porque esto es importante. Y después, pues me hacéis todas las preguntas que queráis y tratamos de resolverlas, por lo menos aquellas que no exijan revisar documentación. ¿Vale? Bueno, pues discapacidad e incapacidad laboral, que son los dos temas que vamos a ver hoy, son dos términos que suenan muy parecidos, que digamos que discurren de forma paralela, pero que no debemos confundir porque miden cosas diferentes. Y por eso lo más fácil para definirlos es atender a lo que mide. La discapacidad lo que mide es cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en todos los aspectos de nuestra vida diaria, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, incluidas las horas de sueño, todos los aspectos. A cómo nos relacionamos en familia, a cómo nos relacionamos en el ámbito laboral, en el ámbito personal, cómo nos comunicamos, cómo deambulamos, actividades básicas de la vida diaria, todo. Mide absolutamente todo, cómo afectan esas secuelas y limitaciones en todos los aspectos de nuestra vida diaria. Existen en base a esto, a esta medición, por así decirlo, tres puntos de corte importantes, que serían del 0 al 32%, en el que no somos reconocidos como personas con discapacidad a los efectos de beneficios y ventajas, pero sí como reconocimiento en sí de persona con discapacidad, aunque tengamos un 20%, y por ejemplo eso nos puede ayudar en temas como la adaptación del puesto de trabajo, aunque no tengamos el 33 mínimo, nos puede servir el tener reconocido un 20%, un 15%, para adaptarnos al puesto de trabajo, para eh, calificar un despido como nulo, para, eh, sobre todo en los temas laborales, ¿vale? En los temas laborales, para un acoso laboral, por ejemplo, el grado de discapacidad del 0 al 32 no nos da acceso a la batería de ventajas y beneficios que otorga el reconocimiento del mínimo del 33, pero nos puede servir. A partir del 33 y hasta el 64, que sería el siguiente punto de corte, es cuando ya nos reconocen como persona con discapacidad a todos los efectos. Y aquí pues tenemos una serie de ventajas y beneficios en prácticamente cualquier ámbito de la vida que podamos plantearnos, desde el ámbito fiscal, transporte, cultura, oposiciones, empleo, impuestos, vivienda, emprendimiento. Es decir, hay una serie de mm, beneficios por tener acreditado el mínimo del 33% que nos benefician pues eso, prácticamente cualquier ámbito. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que en función de la comunidad autónoma en la que estemos empadronados, pueden variar un poco, porque las competencias en materia de discapacidad están transferidas a las comunidades autónomas y son estas las que deciden cómo aplicarlo. Entonces, puede haber ciertas variaciones. El siguiente punto de corte es del 65% en adelante, cuando nos consideran ya como persona con gran discapacidad. Y aquí los beneficios y ventajas son prácticamente los mismos, pero se incrementan sobre todo en materia fiscal. Luego hay dos puntos de corte adicionales que suelen pasar más desapercibidos, que son el 45% y el 75%. El 45% nos sirve para solicitar una jubilación anticipada por coeficientes reductores por motivo de enfermedad grave o discapacidad. Esto significa que podemos cobrar el 100% de nuestro salario de jubilación, de nuestra jubilación, a partir de los 52 o los 56 años, si tenemos un mínimo del 45% de discapacidad reconocido durante 5 años. Y el 75%
que normalmente se utiliza para complementar la pensión no contributiva con el 50%, ¿vale? Esos son los puntos de corte que existen, los tres principales y los dos adicionales que os he comentado. Luego hay tres preguntas que tanto en discapacidad como en incapacidad laboral permanente se responden de forma muy similar. La primera es si me tengo que conformar con lo que me están diciendo y la respuesta es un poco de abogado y un poco gallega, que es depende, ¿no? Lo más importante, y eso lo tenéis incluido en vuestro acuerdo de colaboración, es tener un estudio de viabilidad de vuestro caso. Es decir, saber si realmente os corresponde algo más o algo diferente a lo que os están diciendo. Y para eso, tan sencillo como analizar lo que os están informando y decir, oye, sí, te corresponde lo que te están diciendo o no, mira, te corresponde una cosa diferente, te corresponde en lugar de un 33, te corresponde un 47. No solamente el dato, en el caso de discapacidad, el numérico, sino la idoneidad de reclamar, que también nos lo vamos a informar. Esta misma tarde, por ejemplo, hablaba con un cliente y me decía, es que a mí me corresponde, yo creo, más del 33%, porque en base a los informes que tengo y el agravamiento que he sufrido, después de analizado, pues sí, le correspondía un 43%, pero el 33 y el 43 es exactamente lo mismo, solo cambia el número. Las ventajas y beneficios son exactamente lo mismo, con lo cual reclamar en este caso no tiene sentido. Por esto también os lo vamos a informar, oye, no te pelees porque no solamente te vas a frustrar, sino que encima, igual por revisar, te hacen una revisión a la baja, que con los nuevos baremos están revisados a la baja, como sabréis. Eh, entonces, ese dato es importante. Es decir, ¿me tengo que conformar? Pues depende del resultado del estudio de viabilidad. Si el estudio de viabilidad dice que es pertinente y que además es idóneo, es decir, que merece la pena, pues claro que hay que pelear, hay que reclamar, incluso hay que llevarlo a los tribunales de justicia porque desgraciadamente muchos de los casos que tenemos que tratar con la administración se tienen que defender en los tribunales de justicia y es ahí donde nos dan mayoritariamente la razón, eh, puesto que la administración eh, se ha quedado con el dato de que, por ejemplo, en incapacidad laboral, y estoy mezclando cosas ya, pero bueno, más del 70% de la gente a la que se le deniega no reclama en la vía judicial, dinerito que se ahorra. Con lo cual, es muy importante que analicemos si es viable, porque dentro de ese 70% de la gente que nos reclama también está el que está solicitando una incapacidad permanente con un catarro, pero no es vuestro caso. Cuando tenéis una enfermedad grave y es viable el caso, os están metiendo en el mismo saco del catarro y eso no es justo. Lo que no está haciendo la administración en este caso es un traje a medida, sino que está metiéndonos a todos en el mismo saco y planteando el que ya reclamará aquel que realmente lo necesite, ¿no? Algo bastante perverso, bastante injusto. Entonces, si hay que reclamar y es viable, pues hay que llegar hasta las últimas instancias de la vía judicial, sea el Supremo, el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el que corresponda. En el caso de la discapacidad, si puedo solicitar una revisión, pues igual, si el estudio de viabilidad dice que efectivamente te corresponde un grado superior y que además ese grado superior te beneficia en algo, pues claro, puedo solicitar una revisión porque ha habido, imagínate, o concurrencia de nuevas patologías o agravamiento o agravamiento de las que tenía, ¿no? Pues si pasa eso y el grado que nos arroja el estudio nos beneficia, pues claro, se puede solicitar una revisión. ¿Y me la pueden revisar? Pues nos pueden revisar todas menos las definitivas. Las definitivas las podemos pedir revisar nosotros, pero la administración no nos las puede revisar.
¿vale? Incapacidad laboral. Antes decíamos en discapacidad que lo que medía era cómo actuaban las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en todos los ámbitos de nuestra vida diaria. En este caso es cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en nuestra vida laboral, única y exclusiva, ¿vale? En base a eso, tenemos 4 tipos: la parcial, la total, la absoluta y la gran invalidez. La parcial es aquella que se produce cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar al menos el 33% de las tareas principales de nuestro trabajo habitual. Lo que nos corresponde en este caso es una especie de indemnización de 24 mensualidades de las bases de cotización que podemos solicitar en un pago único, y además podemos seguir trabajando en el mismo puesto de trabajo aunque no sea adaptado. La empresa puede tomar la decisión de no adaptarte el puesto de trabajo, pero mantener tu puesto de trabajo sabiendo que hay ciertas tareas que las vas a poder desarrollar con más lentitud o que no vas a poder desarrollar. No es una pensión como tal, es una pensión vitalicia, sino que en este caso el Estado actúa a modo de aseguradora y nos da una indemnización por los problemas de salud que hayamos podido tener. El siguiente grado es la total, que se produce cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar todas o prácticamente todas las tareas principales de nuestro trabajo habitual. En este caso nos corresponde el 55% de las bases de cotización de los últimos 8 años y es compatible con el desarrollo de otra actividad laboral cuyas tareas principales no sean coincidentes con aquellas por las que nos han concedido la pensión. Es decir, podemos estar cobrando la pensión del 55% y el salario de un nuevo empleo cuyas tareas principales no sean coincidentes con aquellas por las que nos han concedido la pensión. Al cumplir los 55 años de edad, si no estamos trabajando, esta pensión se complementa con el 20% hasta el 75% de las bases de cotización que cobraremos hasta la edad de jubilación que nos corresponda, en la que nos darán a optar entre la pensión de jubilación y la que estamos cobrando actualmente, y optaremos obviamente por la más alta. El siguiente grado es la absoluta, que se produce cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías nos impiden realizar cualquier tipo de trabajo. Aquí lo que nos corresponde es el 100% de las bases de cotización de los últimos 8 años y además está exento de retenciones, con lo cual cobramos normalmente un poco más que trabajar. Y el cuarto grado es la gran invalidez, que se produce cuando, además de correspondernos la absoluta, necesitamos la ayuda de terceras personas para ciertas actividades básicas de la vida diaria, como asearnos, comer, vestirnos, caminar, etc. Y aquí lo que nos complementan es con un importe de entre el 50 y el 110% de las bases de cotización, con lo cual podemos conseguir una pensión de incluso algo más del doble que la absoluta. ¿Vale? Y las 3 preguntas que os decía antes se contestan muy parecidas. Me tengo que conformar, pues va a depender del estudio de viabilidad. Si ha habido un estudio de viabilidad y resulta que sale que nos están dando un grado inferior al que nos corresponde, o nos están denegando todo y nos corresponde algún grado, pues claro que hay que reclamar hasta todas las instancias de la vía judicial si fuera necesario. Hay que tener en cuenta aquí un dato también muy importante, y es que en incapacidad laboral se deniega el 97% de las solicitudes que se presentan. 97%, es un dato alarmante, cuando menos. Y otro dato importante, aparte de que más del 70% de la gente no recurre en la vía judicial, es que más del 50% de las pensiones que se conceden en un grado inferior al que nos corresponde.
y la gente se conforma por miedo a que si reclaman, uno por desconocimiento y segundo por miedo a que si reclaman le puedan quitar la que le han reconocido. Y el tercer motivo es el económico. Tengo que tirar de un abogado que me va a cobrar por adelantado sin garantía de éxito, ¿no? Entonces es un dato también importante. Pero bueno, lo más importante es que sepáis si os corresponde o no, que hagáis un estudio de viabilidad para que sepáis si lo que os han dicho es lo correcto o si os corresponde algo más. Si puedo solicitar una revisión, pues igual, se contesta igual que en el caso de la discapacidad, pues sí, si ha habido, si ha habido agravamiento de la... Y por ahí un micrófono abierto. Si ha habido agravamiento de las patologías y o concurrencia de nuevas patologías, pues se hace un estudio de viabilidad y si del estudio resulta que se puede obtener un grado superior, pues por supuesto se puede pedir una revisión de grado. Y esta es la única que se corresponde diferente. ¿Me la pueden revisar? Pues sí. Aquí en este caso, la administración se guarda el as en la manga de revisar cualquier pensión por incapacidad permanente en cualquier momento. A partir de la fecha que nos pone en la resolución, nos pueden revisar, o en la sentencia, nos pueden revisar eh, cualquier pensión en el momento en que detecten mejoría, incluidas las pensiones que se han obtenido por sentencia firme. ¿Vale? Y aquí os resumo lo que he venido diciendo, eh, que para mí es el ABC de estos temas. Lo primero es, y ya que tenéis esta posibilidad, analizar la viabilidad del acceso al derecho que pretendéis, ¿no? Es decir, oye, yo he oído, he escuchado, he visto que me puede corresponder tal. Bueno, pues contactáis con Inma, nos pasa vuestro contacto, analizamos el caso y os decimos, oye, pues mira, sí, tienes derecho a esto o no tienes derecho a esto. Punto. Y a partir de ahí, pues ya decides tú si lo quieres reclamar o no. Pero lo más importante es que sepáis si tenéis o no derecho a lo que pretendéis. El segundo punto es importantísimo. Y desde nuestro punto de vista, y en contradicción de lo que hacen normalmente la mayoría de despachos de abogados, la fase más importante de cualquier asunto y sobre todo los que tienen que ver con la administración y sobre todo los que tienen que ver con la discapacidad y la incapacidad laboral, y es agotar de forma adecuada la vía administrativa o extrajudicial. ¿Por qué? Para cualquier asunto es importantísimo, para esto es fundamental. Cometemos errores que muchas veces son muy difíciles de enderezar, por no decir imposibles. Esto es como el que hace crecer un arbolito y crece recto desde el principio, ¿no? Pues más fácil será que cuando esté en edad adulta haya crecido recto, que si lo tienes que enderezar habiéndolo dejado crecer torcido desde pequeño, ¿no? Pues aquí igual. Si hemos metido un informe con una palabra que nos perjudique, una frase que se contradiga con otra. Hemos pasado las entrevistas del Evo o hemos pasado al tribunal médico y hemos metido la pata en alguna respuesta. Eh, Todo esto va a dejar rastro que dependiendo de la metedura de pata nos va a ser posible enderezarla o no. Tened en cuenta que a los funcionarios de la administración se les da cierta veracidad en lo que reflejan en sus informes, en sus, el informe médico de síntesis, por ejemplo, etcétera, ¿no? Con lo cual, a la hora de llegar a un tribunal de justicia, si un funcionario ha reflejado, probablemente muchas veces, interpretando vuestra respuesta, algo que os vaya a perjudicar, eso ha dejado rastro escrito que lo va a utilizar el abogado de la administración de la Seguridad Social para eh, eh, defender la posición denegatoria que os ha dado en la vía administrativa, con lo cual
Es muy importante que todo lo que hagamos en la vía administrativa lo hagamos bien y lo hagamos sin saltarnos ningún paso, por supuesto. Fundamental, fundamental para que cualquier procedimiento que llevemos a cabo se haga de forma correcta. Y luego, por supuesto, que esto es lo que os decía antes, más del 70% de la gente no reclama la vía judicial o por desconocimiento o porque si tengo que pagarle a un abogado 500 euros sin garantía de éxito como provisión de fondos, pues virgencita que me quede como estoy. Eh, no sigo adelante y sigo trabajando a duras penas, haciendo el sobreesfuerzo que tenga que realizar y punto. Si es viable el caso, hay que pelear hasta las últimas instancias. Hace muy poquito acabamos de ganar un caso de vuestra asociación de los que entraron en el año 2016 o 17, o sea, 17, igual me estoy confundiendo, pero 17, con mucho 18. Y ha sido pico y pala hasta el que le hemos conseguido a esta chica la absoluta. Eh, y es muy triste, pero a veces toca. O sea, ha habido que agotar todas las vías. En este caso hemos tenido que reiniciar el expediente. O sea, que ha sido un caso muy, muy complejo, pero bueno, por lo menos ha dado sus frutos. Y esto es lo que os digo, que hay que agotar todas las vías eh, judiciales, porque si te quedas en la primera instancia de la vía judicial, pues oye, tampoco has agotado todas las vías. Puedes ir al Tribunal Superior de Justicia, al Supremo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, pues os explico un poquito quiénes somos. El despacho, esto es un dato objetivo, no es que lo quiera decir yo que somos muy guapos y muy altos, sino que somos a nivel numérico el despacho número uno de España, especial en el mundo de la discapacidad y las enfermedades graves. Para que os hagáis una idea, llevamos al cabo del año aproximadamente unos 20.000 expedientes, con lo cual, pues el segundo se queda muy, muy, muy lejos de nosotros. Eh, y somos los únicos que solo cobramos y ganamos. Trabajamos ya para más de 1.100 asociaciones como la vuestra, unas más grandes, otras más pequeñas, pero bueno, desde hace ya muchísimos años. Y bueno, pues algo bien debemos estar haciendo para que sigan confiando en nosotros. Y el acuerdo se resume básicamente en estos 3 puntos. Lo más importante, que tenéis un acceso a un estudio de viabilidad gratuito, donde por lo menos sabréis si lo que pretendéis es viable o no. Luego, solo vais a pagar si ganamos. Si no ganamos, no pagáis ni un euro. Y además, si ganamos, vais a pagar unas tarifas reducidas con respecto a los clientes particulares que nos llegan por redes sociales o por internet o como sea. ¿Vale? Y esto también es importante que lo sepáis, y es que Fidelity es la cabecera del grupo, el despacho más grande, el más importante, el más conocido, pero dentro del grupo tenemos también otros 4 despachos que cada uno está especializado en una rama del derecho, por lo que os decía antes de la especialización. Es decir, no puedes tratar todos los temas con la misma persona porque a quien te diga que es especialista en todo, algo falla. Eh, Reclamatodo es el despacho civil del grupo. Aquí llevamos todos los temas civiles que pues, puedan surgir en cualquier momento. Reclamaciones aseguradoras, a bancos, accidentes, cualquier tema civil lo tenemos contemplado en Reclamatodo. Presunto inocente es el despacho penal del grupo, un delito de lesiones, una estafa que sufráis, delito de odio, cualquier tema penal a través de presunto inocente os lo podemos llevar. Derechos de trabajo es el despacho experto en laboral del grupo para todos los temas de adaptación del puesto de trabajo, despido, acoso laboral, reclamación de cantidades, etcétera. Y ley segunda oportunidad es el despacho concursal y mercantil del grupo para no solo la ley de segunda oportunidad, sino
si tenéis algún problema mercantil, pues os lo podamos mirar también por ahí. Y todos con el mismo concepto, es decir, estudio de viabilidad gratuito, solo cobramos y ganamos y tarifas reducidas con respecto a los clientes de la calle, ¿vale? Solamente para que se os quede en la cabeza que cualquier tema jurídico que os surja a partir de ahora, pues, oye, que lo tenéis cubierto a través de la asociación con este modelo, ¿vale? Y bueno, yo ya me callo y me hacéis las consultas que queráis y las tratamos de resolver. Muy bien, pues a ver, a mí yo ya te paso unas cuantas que me habían pasado, pero voy a empezar por una que me parece la más interesante Dime. en relación a lo que me acabas de decir, ¿vale? Por empezar desde el principio. Cuando empezamos con la solicitud de discapacidad, normalmente somos nosotros, además con lo que decías nos hemos encontrado todos que vas al trabajador social y le dices, bueno, me pasa todo esto y voy a pedir o necesito solicitar una discapacidad. Y te dan los formularios y te dice, Ale, rellénelo usted y después preséntelo. Entonces, una de las preguntas que tengo de una de mis compañeras es, cuando iniciamos el proceso, ¿es aconsejable asesorarnos primero con un despacho de abogados antes de iniciar todo este proceso, por lo de meter la pata o poner en los formularios cosas que no debes? ¿O lo podemos hacer nosotros solos? Por poder podéis hacerlo, claro, Sí. igual que la incapacidad laboral, pero yo no os voy a recomendar nunca que lo hagáis porque hay muchos aspectos jurídicos que, eh, sobre todo, palabras o contradicciones de los informes que vais a meter, lo que soléis hacer todos, o lo que suele hacer todos los ciudadanos es coger la pila de informes que tenemos y meterlos, sin analizar lo que pone. Entre todos esos informes, seguro que hay algunos que nos perjudican, seguro. O sea, el 99,9% de los que metemos, de las solicitudes que metemos, tienen al menos un informe que nos va a perjudicar. Entonces, como solemos meter el total, pues al final, si se lo leen todo, y para esto están bastante avispados, eh, pues van a coger ese hilo del que tirar para rebajarnos el grado o para denegarnos la incapacidad, porque oiga, aquí pone que entonces eso es lo que hay que analizar y no meter la pila de informes, sino seleccionar los que realmente son los que nos interesa para obtener lo que pretendemos. Entonces, sí, claro que os voy a recomendar que lo hagáis a través de un abogado experto porque, reitero y recalco lo de experto porque solemos hacer mucho lo de mi primo que lleva de todo, que me lo mire y me lo meta él y me asesore él. Y esto no funciona tan fácil como... Y la discapacidad te diría que es hasta más, con los nuevos baremos es más compleja aún que la incapacidad laboral. O sea, lo de los nuevos baremos de la discapacidad es ya una loquera que todavía se están haciendo cruces con los resultados que están dando, porque claro, hay una queja generalizada de todos los pacientes, de todos los ciudadanos, porque en todas las revisiones están revisando a la baja, aplicando los nuevos baremos que en teoría eran para elevar, no para rebajar. Es decir, no es que te bajen con respecto a lo que ya tenías, sino que te reviso y si estás en la misma situación, en base a los aspectos psicosociales, o te quedas igual o te lo elevo, pero no te lo bajo. Bueno, pues eh, están aplicando mal los baremos y están rebajando, pero de forma generalizada y alarmante. O sea, cosas como gente que le corresponde un 53 y le dan un 19. O sea, burradas de este estilo. Pero bueno, entonces, sí, yo siempre voy a recomendar eso, ¿no? Cada uno que decida. Después, otra de las cosas que nos encontramos es que cuando la gente lleva X meses de baja, tienes que pasar el tribunal y entonces el tribunal decide que te dan el alta y te tienes que incorporar a trabajar.
porque ha pasado los 18, los 24 meses y no puedes estar más tiempo de baja y te tienes que incorporar. ¿Cómo podemos prevenir eso? ¿Hay alguna manera? Bueno, es que esto es una leyenda urbana que además yo creo que viene de la propia administración. Es decir, este mensaje de que la administración es quien tiene que, digamos, dirigir nuestro barco y porque pensamos que va a ser buena y nos va a dar lo que nos corresponda, yo creo que eso idílicamente pues está muy bien, pero la realidad es otra. La realidad es que no podemos, yo no dejaría en manos de la administración los designios de mi futuro porque realmente por los datos estadísticos que os estoy dando, no nos están dando lo que nos corresponde, sino están haciendo ese filtro perverso de que ya me reclamará aquel que realmente lo necesite, ¿no? Entonces, lo primero, punto primero, no hay que esperar a agotar ningún plazo, ni 12 ni 18 meses. No hay que agotar plazos de baja. Habrá que agotarlos en algunos supuestos, pero ahí ya os diremos cuándo hay que agotarlos, pero no necesariamente por definición. De hecho, ni siquiera hace falta estar de baja para solicitar una incapacidad permanente. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo hay que solicitar una incapacidad permanente? Cuando las secuelas y limitaciones de nuestras patologías sugieran o que no va a haber una recuperación en el plazo máximo de 18 meses o no va a haberla. ¿Vale? En ese momento es cuando hay que solicitarla. Puede ser el mes 1 de baja, puede ser antes de pedir la baja. Ujú. Entonces, dejar en manos de la administración que maneje nuestros informes, que metamos eso, la pila de informes y que nos digan, pues efectivamente aquí dice esto, pero claro, se contradice con esto otro, me voy a coger este informe que es el que me interesa y le voy a denegar por esto. Y no solo eso, que en la entrevista cuando pase el tribunal médico le voy a hacer 4 preguntitas que me va a responder seguramente mal y a eso y a este informe me voy a coger para denegar. Es que funciona así. El sistema está montado de esta manera. ¿Por qué? Y no vamos a demonizar a la administración. Yo solo les demonizo en el sentido de que no están aplicando los filtros adecuados. Es decir, para mí lo que tendrían que hacer es un traje a medida de cada caso, que no se está haciendo. Lo que digo y demonizo es este tema. ¿Por qué lo están haciendo? Porque efectivamente hay mucha gente que solicita una incapacidad permanente con un uñero o con un catarro. Y entonces, claro, la administración ya ha dicho, bueno, pues ante esta marabunta de solicitudes, pues les meto a todos en el mismo saco y ya me reclamará. O lo tengo muy, muy, muy claro, pero meridiano, esta persona se está muriendo prácticamente, o prefiero denegar y ya me reclamará si realmente lo necesita. Y si no, que siga cotizando, ¿vale? Entonces, no hay que dejar, yo no dejaría en manos de la administración en mi futuro porque no va a velar por mis intereses como voy a velar yo mismo, Claro, es acompañado de que alguien que sepa. tenemos mucha desinformación a este respecto, claro, entonces lo agotas, nos confiamos con la administración, pasan los 18 meses, nos incorporamos y entonces puedes tener, sobre todo con nuestra patología, que puedes tener en cualquier momento que tener que coger una baja por un motivo totalmente distinto al que tenías la baja inicial y no, tu médico de cabecera me parece que son 6 meses los que tiene que tardar en poder darte la baja, no te puedes coger una baja antes de 6 meses. Bueno, si es por otro motivo no debería, pero bueno, es verdad que como siempre ahora están de moda lo de derivados, Sí. pues te lo suelen alegar como derivado de la patología principal y entonces por eso no te la dan. Pero bueno, se puede imputar también, esa es otra cosa que hay que revisar. Si es una patología nueva, no tiene por qué ser una derivada. Otra Y pregunta que te... Sí, me Lorenzo. no, que sobre todo lo principal es que no esperéis. O sea, lo de agotar plazos es algo que no os beneficia en nada, además. Es decir, si a ti te corresponde una incapacidad permanente,
¿para qué vas a esperar 12 o 18 meses? Sí. Para que luego te digan en el 97% de los casos que a trabajar. Pues es que no tiene sentido. Vale. Si tienes concedida una IPT, ¿sigue vigente la convalidación automática del grado de discapacidad del 33% sin necesidad de valoración del centro base? Solamente está automáticamente reconocido a efectos de empleo y fiscales. En algunos centros base, los menos, te lo convalidan y te la dan la tarjeta de discapacidad, pero en la mayoría te están haciendo pasar el tribunal. Y encima se está demorando ahora, con todo este lío que está montado, una media de 18 a 24 meses, dependiendo de la comunidad autónoma, con lo cual es un lío. Pero bueno, para esos dos efectos, es decir, empleo y fiscalidad, sí te vale con la resolución o con la sentencia. Vale. Y si en el caso de que lo tienes reconocido para una profesión y cambias de profesión, eh, empiezas a trabajar otra cosa y, y por el agravamiento o aparición de otros problemas no puedes seguir trabajando, eh, no se te puede. Entiendo que si te conceden otra incapacidad, tienes que elegir con qué pensión te quedas. Si es una total, dices. Sí, Si es una nueva total, depende. Si son de regímenes diferentes, son compatibles. son Si, compatibles. so- si son del mismo régimen, te dan la última. Vale. El tema de las adaptaciones en los puestos de trabajo. ¿La empresa tiene realmente la obligación o puede eximir tiene la obligación de reubicarte en un puesto de trabajo que puedas realizar? O si no puede reubicarte, puede adaptarse a tus circunstancias, eximirte de hacer ciertos trabajos. Bueno, lo que os avanzaba antes en el inicio es la realidad de lo que está sucediendo. Las leyes que han salido en el 19 y en el 23 sobre adaptación de puestos de trabajo han mejorado muchísimo el acceso a la adaptación. Lo que pasa es que ha mejorado en dos aspectos, sobre todo. El primero es que la empresa tiene que responder en un plazo corto de tiempo, menos de un mes, y tiene que motivar el hecho de denegarlo, ¿vale? Es decir, antes lo que pasaba es que ni te contestaban. Ahora, si no te contestan, les puedes meter una conciliación y después una demanda. Eh, y lo más importante es que tienen que motivar la denegación, la posible denegación. Es decir, tienen que explicar por qué no es viable la adaptación que solicitas en base a pues, las tareas que desarrollas, la economía de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy común, bueno, las dos mayores motivos son las tareas y la economía. La economía se produce normalmente en pymes, micropymes y autónomos, es decir, oye, cuando pido yo por ejemplo, una jornada intensiva y si alguien, y la empresa, el bar Pepe, tiene que cubrir mi jornada de tarde con una nueva persona, a lo mejor pasa pérdidas. Y entonces los tribunales de justicia, y esta es la jurisprudencia que va en contra de estas leyes, eh, prefiere no hacer la adaptación a tener que cerrar el bar. Ujú, Tiene su sentido, ¿no? sí. Por eso decía que son aplicables en las grandes empresas. Ahí sí se ha mejorado mucho, porque para las grandes empresas justificar una adaptación es mucho más complicado. Entonces, todos los que trabajen en una gran empresa es mucho más factible solicitar una adaptación. Lo que pasa es que normalmente no las deniegan en las grandes empresas porque se plantean mal o no se reclaman. El otro día
nos pasó que nos llegó una empleada de una cadena de hospitales y con una denegación de adaptación del puesto de trabajo de risa. Pero claro, ella no sabía que podía reclamar esa adaptación. Claro que se puede reclamar, lo que pasa es que la mayoría de la gente, o por desconocimiento, o porque efectivamente hay que pagar un abogado por adelantado sin garantías de éxito, pues deciden no seguir adelante con los procedimientos. Pero bueno, aquí con nuestro acuerdo ya tenéis esta ventaja. Eso cubierto. Sí. Por otro lado, también nos preguntan que si habéis notado que pongan más dificultades o rechacen solicitudes de gran invalidez a trabajadores que hayan tenido un salario elevado. Eh, en la vía administrativa, en la vía administrativa, yo no sé si puede ser, ¿eh? O sea, no lo hemos notado como tal. Lo que sí notamos es que la gran invalidez empieza a ser un unicornio en la vía administrativa. Es muy compleja, porque como mucho, aunque te corresponda, te largan con una absoluta y bueno, pues si quieres reclama, ¿no? Pero, o sea, ya las dan muy contadas. Que el criterio del salario elevado en las bases de cotización, pues puede que lo apliquen. Es que tenemos gran invalidez de gente que cobra una pensión de 5.000 euros. Ya. O sea que, y no la andan vía administrativa. Pero bueno, es verdad que son unicornios, o sea, cada vez más. Y esto va a peor. Esto, si hubierais visto una charla mía de hace 10 años, ya lo iba diciendo y cada año lo digo. O sea, esto va todos los años a peor. Todos los años ponen más trabas. Todos los años tenemos que ver más alternativas de por qué nos van a denegar y ir buscándole las vueltas para que no nos deneguen. O sea que esto cada vez se complica más porque todo esto se traduce en dinero. Entonces, recorte, 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 ahorro, ahorro, ahorro. Sí. A ver, otra pregunta que tengo es, a ver, esta compañera está igual que nosotros en mi caso es mi hija la que tiene el Ehlers-Danlos y que en su momento vosotros le llevasteis todo y nos dieron un 10% en primera instancia por vía administrativa y luego gracias a vosotros conseguimos un 39%, pero sí que es cierto, me siento identificada con esta pregunta que me hace la compañera porque nosotros tenemos revisión en 2024, esta compañera no, en 2026, no sé cuándo la tiene. Entonces, ¿qué es mejor? Eh, a ver, yo estoy haciendo acopio de todos los papeles, de todas las nuevas patologías y todas las cosas que nos van saliendo para presentarlas. Y pidiendo informes todos los años y haciendo el famoso test de Bartel y el test de todos los test que se pueden hacer, yo los tengo todos los años en enero. Pido uno para que se vea si hemos mejorado o hemos empeorado y que se vea una sucesión. Eso ya lo aprendí con vosotros cuando estuvimos con todo el proceso. Entonces, los informes es mejor ir recopilándolos como estoy haciendo yo todos los años, como una hormiguita para que se vea la sucesión, o ya de cara a la revisión presentar todos los informes a fecha reciente. Pues depende del caso. Yo lamento de respuestas así a veces ambiguas, pero en general te voy a decir que sí, que la evolución es importante para muchos casos, sobre todo para enfermedades degenerativas. Hay casos en los que nos va a interesar presentar la evolución y hay casos en los que no, en los que nos va a interesar más presentar el último informe o los últimos informes. Siempre tenerlos es bueno porque ahí podemos optar a, a ver qué presentamos, Uh -huh. ¿vale? Lo más importante son los últimos. No podemos Sí, presentar informes desactualizados porque nos van a decir que la valoración no se puede realizar. Entonces, informes de más de un año normalmente nos van a poner problemas. Pero los de evolución es bueno tenerlos siempre. Lo que no sabemos es los que vamos a presentar, vale. ¿vale? De ahí la importancia de que antes de presentar la documentación
contactemos con el abogado y veamos la idoneidad de no presentar todos los documentos, sino seleccionar. Exacto. Vale. Hay otra compañera pregunta que si hay alguna equivalencia establecida entre el grado de discapacidad y el grado de dependencia. No, no. Igual que con la incapacidad laboral. Al final son temas que bueno, pues al final corren muy paralelos todos, ¿no? Pero son Incapacidad laboral. administraciones independientes. Aparte de ser administraciones independientes, miden cosas diferentes. La dependencia solo mide las actividades básicas de la vida diaria, con lo cual eh, el grado de discapacidad te puede dar una pauta y te puede ayudar. Nosotros a veces el grado de discapacidad lo utilizamos también para incapacidad laboral. No, no, pero hay jueces que nos lo compran. Es decir, hay veces que nosotros presentamos por ejemplo, si ha habido un agravamiento muy claro en cuanto a grado de discapacidad, eh, imagina que pasas de un 33 a un 65, ¿vale? Pues nosotros eso sí lo decimos. No vale nada, pero lo decimos. Es una forma de, digamos, eh, darle un poquito más de empaque a lo que estamos solicitando. Realmente, como miden cosas diferentes, no se debería tener en cuenta. Ojo que yo he visto sentencias, que esto es muy grave, de algún juez que deniega una incapacidad permanente en base al grado de discapacidad, que es para enmarcar. Pero claro, también es cierto que la demanda no estaba bien planteada. Pero bueno, eh, no tiene nada que ver, pero sí, obviamente, como corren de forma paralela, y si hubiéramos hablado de dependencia, habríamos dicho que lo que mide la dependencia son cómo afectan las secuelas y limitaciones de nuestras patologías en las actividades básicas de la vida diaria. Con lo cual, como miden cosas diferentes, no pueden, de alguna manera, interferir el uno en el otro. Pero sí, bueno, pueden ayudar a dar una idea, pero no debe regirse ninguna resolución en base ni al grado de dependencia, ni al grado de discapacidad, ni a la incapacidad que tenga reconocida. La única que tiene cierta vinculación es la incapacidad permanente que te reconoce a efectos de empleo y de fiscalidad el mínimo del 33. Ujú. Y que, ojo, tal y como está redactada, que está redactada una ley de empleo, se modificó la ley de discapacidad en una ley de empleo, algo que tiene mucho sentido, como podéis imaginar. Se puede reclamar si al pasar la revisión, si nos hacen pasar por las entrevistas y pasar por este periodo y nos dan el mínimo menos del 33, se puede reclamar, porque nos tienen que dar el mínimo del 33, Vale. ¿vale? Ya de paso lo meto ahí para que lo sepáis, que está pasando también. Sí, 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 yo me lo estoy viendo venir, que las patologías han aumentado y que cualquier día nos quedamos mirando. Sí, Pero bueno, sí, al sí. final de lo que se trata es de que reconozcan nuestros derechos. Derechos, eso es. Nuestros derechos y que ya que tenemos estas dificultades en la vida, podamos tener una vida lo más digna posible. A ver, tengo por aquí otra compañera que me está preguntando que si está pendiente de juicio con otro despacho de abogados, ¿podría contactar con vosotros para que le dieseis vuestra opinión o coger el caso? Eh, sí, lo podemos hacer. A ver, se puede pedir la venia. Ujú. Lo que no sé es lo que tenga pactado con ese otro despacho. Es decir, si le ha cobrado ya por adelantado, lo que tendría que hacer es liquidar lo que tuviera pendiente con ese despacho para que nosotros le pidiéramos la venia a ese abogado y llevarlo a nosotros. A lo mejor está haciendo un buen trabajo, no lo sé, es que esto habría que analizarlo. Ujú. Eh, sí, por supuesto, contactar con nosotros para ver cómo está el tema, sí.
no me gusta mucho esto de analizar los casos de los demás porque, porque realmente parece que estamos menospreciando el trabajo y hay muy buenos abogados por ahí, ojo, pero es verdad que se meten, y esto también lo tengo que decir, muchas meteduras de pata por esa falta de especialización. Entonces, si el despacho que ha elegido es especialista en esta materia y tiene reconocido esta actividad de forma recurrente, es decir, si no que haya hecho 3 casos de incapacidad laboral, que haya hecho 3.000, o no 3.000, pero bueno, pues para despachos pequeños es mucha cantidad, pero si ha hecho 300 casos, seguro que sabe de incapacidad laboral. Pero bueno, si quiere que contacte con nosotros y lo podemos echar un vistazo. Vale, de acuerdo. También tengo una pregunta por aquí que me la hicieron el otro día y como yo tengo migrañas, esa se la contesté yo, pero de todas maneras imagino que dependerá también de la comunidad autónoma y demás, que si la migraña crónica es, a ver, es discapacitante, pero está reconocido. ¿Hay algún artículo en el que esté reconocido? Yo conozco una persona que tiene migrañas crónicas y tiene la gran invalidez. Claro, nosotros hemos ganado ya un montón de casos de migraña crónica. Es que, de hecho, trabajamos con un par de asociaciones. Eh, Mira, no existe ningún listado oficial de enfermedades que tengan equivalencia en incapacidad laboral. Casi todo el mundo, incluidos nosotros, habla de listados de enfermedades que pueden dar acceso a una incapacidad laboral. Nosotros lo comunicamos en nuestra página web a efectos informativos. ¿Por qué? Porque son enfermedades que normalmente llevan asociadas unas secuelas y limitaciones que te pueden dar acceso a una incapacidad laboral. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta es que la legislación española no es de diagnósticos, es de secuelas y limitaciones. Entonces, hay gente que con una migraña tiene una gran invalidez, como bien dices, y gente con una enfermedad mucho más grave a priori, como un cáncer, no tiene nada, porque no le corresponde, porque su cáncer está controlado, sus secuelas y limitaciones no son susceptibles de una incapacidad permanente y por lo tanto, aunque padezca un cáncer, no le corresponde una incapacidad permanente. Y sí a esa persona que con migraña crónica no puede hacer ninguna vida laboral y además necesita ayuda de terceras personas y por eso le da una gran invalidez. Entonces, efectivamente, lo que hay que medir no es el diagnóstico, sino las secuelas y limitaciones. Vale. Pues, sí, bueno, me está recordando mi compañera Eva de, de la Junta Directiva que el perito ya hablé contigo para que me facilitéis los datos de vuestro perito, porque yo la verdad que cuando lo hice uso de él me gustó mucho, tanto el trato y el informe pericial que me hizo me gustó mucho. Mm. ¿Y qué papel tiene el perito en todo el proceso y qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir un perito? Bueno, lo primero es que sepa, porque ahí dentro de los peritos hay un mundo eh, insospechado de situaciones y de gente que se mete a hacer periciales y a veces no son buenos técnicamente y a veces no son buenos en la ratificación. Entonces, no solamente tiene que ser bueno técnicamente para hacer un buen informe pericial, sino luego tiene que ser también bueno ratificando, porque cuando te pones delante de un juez ahí, yo he visto a peritos tartamudear y desdecirse y cosas por el estilo. Entonces, eh, bueno, al final, como en todo, si un perito que lleva muchos casos de discapacidad o de incapacidad laboral o de estos temas, pues sabe hacer su trabajo. Si es un perito que hace cosas esporádicas, pues normalmente mete la pata. Entonces, nosotros siempre trabajamos con quienes nos hemos pasado, porque obviamente es
empresa del grupo además, y es algo que siempre mm, nos da una garantía de que llevan todos los casos de Fidelities más todos los casos de un montón de despachos de toda España. Entonces, bueno, pues al final es gente súper experta que saben muy bien de lo que hablan y que llevan a sus espaldas pues, miles de casos. Eso es lo más importante, que sepan de lo que están, de lo que están hablando, porque si no, te pueden meter... es que un perito te puede fastidiar un juicio, ¿eh? O sea, mucho ojo con lo de los peritos, porque una mala elección... eh, yo he visto informes que serían para meter una queja en el colegio de médicos. Pero bueno, también es cierto que, claro, cuando ves un informe pericial que te cobran 200 euros, pues dices, ¿qué me va a hacer este hombre por 200 euros? Pues me va a hacer, si tiene que emplear a lo mejor 8 horas solamente en desgranar los informes, pues por 200 euros no me va, es que no me está cobrando sus horas. Me va a hacer 4, me hace un folio y medio con un resumen, muchas veces con corta pega de otros, a veces con nombres equivocados, que se presentan así a los juicios, cosas terribles. O sea que eh, para seleccionar un perito, lo más importante, como con un abogado, pasa exactamente lo mismo, verificar que sea experto en la materia, punto, y que sepa de lo que habla. De acuerdo. Pues no sé si alguna compañera más tiene alguna pregunta más. Y si no me decís lo contrario, pues le doy las gracias a Lorenzo. Muchas gracias, ha sido muy instructiva. A ver, sí, muchas gracias, Lorenzo, me están diciendo por aquí. Un placer. Eh, Ha sido súper instructiva la charla. Mil gracias y ya quedamos pendientes para ir desgranando todo esto poquito a poco y nada, y seguir con esta lucha y que nuestras socias lo tengan un poquito más fácil, por lo menos tener la información. Lo más importante es la información. Estaba preguntando aquí, creo que Judith, si llevamos temas al constitucional y la respuesta es que sí, y no solamente los llevamos, sino que algunos los ganamos. El constitucional es muy complicado porque con eso de la relevancia constitucional se fuman un puro y se cargan el 99% de los recursos que metemos, ¿no? Pero sí que metemos recursos al constitucional, sobre todo los que tienen que ver con discriminación y que discriminación en sanidad hay muchos, a nivel seguridad social y demás. Eh, y hemos ganado muchos también. Y del constitucional, cuando no nos dan la razón, podemos pasar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos o al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale? Pero sí, ya llevamos casos incluso a Europa. Muy bien, mira, me dice Judith que si puede hablar contigo de este tema del constitucional, que ha Sí, llevado a un hospital al Tribunal Constitucional. Judith, te paso los datos para poder contactar con ellos y lo gestionáis ya vosotros. muy bien. ¿Vale? Fenomenal, Muchas perfecto. gracias por Pues, todo, Lorenzo. pues, pues nada, vosotros, un placer. Y hasta Igualmente. la próxima. A la próxima, Chao, el mes que viene. Adiós. chao, hasta luego.